Crees que la placa de latón y el traje azul marino te convierten en un héroe de película. Crees que el escudo del FBI es una armadura que te protegerá de la oscuridad del mundo. Pero te equivocas. En este edificio, la gloria es un mito y la burocracia es la verdadera ley. Bienvenidos a la realidad de la agencia. No la que ves en la televisión, sino la que se vive en las trincheras, donde el café está frío, el papeleo nunca termina y tu alma se va fragmentando con cada archivo que abres. Piénsalo bien antes de cruzar esa puerta, porque una vez que entras, dejas de ser una persona para convertirte en un engranaje de la maquinaria federal más implacable del planeta. Vamos a subir la escalera, peldaño a peldaño, desde el brillo de la academia hasta el vacío del mando. Esto es lo que realmente se siente ser cada rango del FBI. Nivel 1. El recluta en cuántico. Aquí es donde comienza la erosión. No eres nadie. Eres un número en una lista. Un par de botas corriendo sobre el barro de Virginia. Durante 20 semanas, el gobierno de los Estados Unidos se dedica a desmantelar quién eras para construir un autómata que responda a las siglas. Sientes una mezcla extraña de orgullo y terror absoluto. Tu entorno es una burbuja de paranoia controlada. Te enseñan a disparar, claro, pero lo que realmente te enseñan es a desconfiar de tu propia sombra. El incentivo financiero es inexistente. De hecho, estás pagando con tu salud mental por el privilegio de estar ahí. El riesgo es el fracaso. Si no das la talla, te vas a casa con la vergüenza de haber fallado antes de empezar. Pero lo peor no es el ejercicio físico, es la presión psicológica. Te están preparando para ver lo peor de la humanidad y se aseguran de que seas lo suficientemente frío para procesarlo sin pestañear. Pero créeme, nadie sale de cuántico con la misma mirada con la que entró. Luego viene el golpe de realidad, el agente especial en periodo de prueba. Ya tienes la placa, ya tienes el arma, y ahora te das cuenta de que eres el último en la cadena alimenticia. Te envían a la oficina que nadie quiere, en una ciudad que ni siquiera sabías que existía. Tu entorno ya no es el campus idílico de la academia, sino una oficina gris con luz fluorescente que te quita las ganas de vivir. ¿Crees que vas a perseguir asesinos seriales en tu primera semana? Olvídalo. Te vas a pasar 10 horas al día revisando registros bancarios en un sótano o vigilando una esquina aburrida en una furgoneta que huele a comida rápida rancia. El riesgo aquí es el error administrativo, un mal informe, una coma fuera de lugar en una orden judicial y tu carrera termina antes de despegar. Sientes la presión de demostrar que vales, de encajar en una cultura de machos alfa, donde la debilidad se huele a kilómetros. Pero la verdadera tragedia es darte cuenta de que el 90% de este trabajo es, simplemente, administración de la miseria humana. Pero aguantas, sobrevives, y te conviertes en un agente especial de carrera. Aquí es donde la identidad empieza a fusionarse con el cargo. Ya no eres Juan Pérez, eres el agente Pérez del buró. Tu vida personal empieza a desmoronarse porque el teléfono no deja de sonar a las 3 de la mañana. Tu entorno es el caos. Un día estás en un operativo contra el narcotráfico y al siguiente estás entrevistando a una víctima de trata que no puede dejar de temblar. El incentivo financiero mejora, empiezas a ver los beneficios federales, pero ¿a qué costo? El riesgo ya no es administrativo, es físico y emocional. Empiezas a ver cosas que no puedes contarle a tu pareja en la cena. Empiezas a beber más de la cuenta para apagar las imágenes de la jornada. Y lo más peligroso, empiezas a creer que eres el único que puede arreglar el mundo. Es una arrogancia necesaria para sobrevivir, pero es la misma que te aísla de todos los que amas. ¿Qué sigue? El agente especial senior. Eres el veterano. Has visto pasar a docenas de reclutas con los ojos brillantes y los has visto marchitarse. Eres el que maneja las fuentes, el que sabe cómo presionar a un informante para que traicione a su propia madre. Tu entorno es el cinismo puro. Has aprendido que el sistema está roto, pero sigues empujando porque no sabes hacer otra cosa. El riesgo aquí es la complacencia. Te crees demasiado listo para que te atrapen, demasiado experimentado para cometer un error.
pero el peligro real es el agotamiento. Tu cuerpo te está pasando factura. Las noches sin dormir y la adrenalina constante te han dejado el corazón al límite. Y sin embargo, hay una adicción en esto. El poder de entrar en una habitación y que el silencio se haga presente. La autoridad de saber secretos que derribarían gobiernos. Pero piensa en esto. ¿Cuánto de ti queda realmente debajo de ese traje? Entonces, llegas al punto de inflexión. El agente especial supervisor, el SSA. Aquí es donde dejas de ser un lobo para convertirte en un pastor de lobos. Ya no estás en la calle, ahora estás detrás de un escritorio, gestionando presupuestos, lidiando con la política de la oficina y rezando para que ninguno de tus agentes cometa una estupidez que termine en la portada del New York Times. Tu entorno es la política pura. Tu identidad cambia de nuevo. Ya no eres el que patea puertas, eres el que firma las órdenes para que otros lo hagan. El incentivo financiero es sólido, pero la responsabilidad es asfixiante. Si un operativo sale mal, es tu cabeza la que rueda. Si un agente bajo tu mando se quiebra, es tu fracaso. Sientes una nostalgia punzante por la acción, pero tus rodillas y tu espalda te recuerdan que ya no perteneces a la calle. Estás atrapado en el limbo entre los operativos y los burócratas de Washington, y aquí es donde la mayoría se pregunta, ¿valió la pena? Pero eso es solo el principio de la estructura de poder. A medida que subes, el aire se vuelve más delgado y las decisiones se vuelven más oscuras. Has pasado años viendo la suciedad de cerca, pero ahora la vas a ver desde arriba, donde las vidas humanas se convierten en estadísticas y los principios morales se sacrifican en el altar de la seguridad nacional. Pero no nos detengamos aquí. La escalera sigue subiendo, y cada escalón es más resbaladizo que el anterior, porque después de la supervisión viene el mando directo, y ahí es donde la verdadera pesadilla burocrática comienza a devorarlo todo. Pero eso, mi amigo, es una historia para el siguiente nivel de este descenso. Por ahora, quédate con esta imagen. La placa sigue brillando, pero si la miras de cerca, verás que está manchada con el sudor y las lágrimas de todos los que creyeron que podían cambiar el sistema sin que el sistema los cambiara a ellos. Piénsalo. ¿Realmente quieres subir ese siguiente peldaño? Porque lo que viene después de la supervisión no es solo responsabilidad, es el silencio absoluto de la cima. Y el silencio, en este negocio, suele ser el preludio de la tragedia. Si creías que el peso de la supervisión era el límite de tu resistencia, lamento decirte que apenas estás cruzando el umbral de la verdadera deshumanización. Bienvenido al siguiente peldaño, el agente especial asistente a cargo, el ASAC. Aquí es donde dejas de ser un nombre para convertirte en una función logística. Tu identidad se disuelve en una marea de hojas de cálculo, métricas de rendimiento y la gestión de crisis que nunca terminan. Ya no ves casos, ves presupuestos. Ya no ves agentes, ves unidades de producción. Tu entorno es una oficina con paredes de cristal donde todos te observan, pero nadie te habla con honestidad. Eres el filtro entre el caos de la calle y la pulcritud de la dirección. Y ese filtro, créeme, se ensucia rápido. El incentivo financiero aquí es tentador, un salario de 6 cifras que parece gritar que lo has logrado. Pero piénsalo un segundo. ¿De qué sirve el dinero cuando tu familia te conoce principalmente por las fotos en la repisa? El riesgo ya no es una bala en un callejón oscuro. El riesgo es una citación del Congreso o una investigación interna que busca un chivo expiatorio para un error que ni siquiera cometiste tú. Estás en la zona de fuego cruzado político. Eres lo suficientemente importante como para ser culpado, pero no lo suficiente como para ser intocable. La tragedia aquí es la pérdida total de la vocación. Aquel joven que quería atrapar monstruos ahora solo se preocupa por si el reporte de gastos de combustible está en orden. ¿Es este el sueño que perseguías? Pero subamos más. Entra en el despacho del agente especial a cargo, el SAC. Aquí, tú eres el dueño del feudo. Una oficina de campo entera, con cientos de agentes y empleados civiles, responde a tu nombre. Tu identidad es ahora puramente institucional. Eres la cara del FBI en tu región. Cuando hay una conferencia de prensa, tú eres el que ajusta el nudo de la corbata frente a las cámaras.
Pero detrás de esa fachada de autoridad absoluta, la soledad es ensordecedora. Tu entorno es una burbuja de aislamiento. Nadie te dice la verdad porque todos te temen o quieren algo de ti. Te mueves en círculos de poder, cenando con alcaldes y gobernadores, pero siempre con una mano sobre tu propia espalda, esperando el puñal. El riesgo exponencial en este nivel es el ego. Te convences de que eres indispensable, de que las reglas que aplicas a los demás no se aplican a ti. Has visto a tantos caer que te crees inmune, pero la caída desde esta altura no solo rompe huesos, destruye legados. La tragedia inevitable del ESAC es mirar atrás y darse cuenta de que, para llegar a la cima, tuviste que pisotear las mismas libertades que juraste proteger. Te conviertes en un político con placa, un hombre que sacrifica la justicia por la óptica, y el costo de esa óptica es tu propia alma. ¿Todavía quieres más? Entonces miremos hacia Washington, D.C., hacia el edificio Hoover. Allí es donde residen los directores asistentes y los subdirectores. Este es el Olimpo de la burocracia, donde el aire es tan delgado que solo los más despiadados pueden respirar. Aquí, la realidad de la calle es un recuerdo lejano y borroso. Tu identidad es el sistema mismo. Ya no gestionas crímenes, gestionas narrativas nacionales. Tu entorno es un laberinto de pasillos de mármol y reuniones secretas donde se decide el destino de miles sin siquiera conocer sus nombres. El incentivo financiero es el máximo que el gobierno puede ofrecer, pero el precio es la paranoia constante. En Washington, las paredes tienen oídos y los pasillos tienen memoria. El riesgo aquí es histórico. Un error en este nivel puede desestabilizar una nación, arruinar relaciones diplomáticas o enterrar la reputación de la oficina por una generación. Te conviertes en un arquitecto de sombras. Y la tragedia es que, al final del camino, cuando te jubiles y entregues tu credencial, te darás cuenta de que eres un extraño para ti mismo. Has pasado décadas simulando ser alguien que no eres, ocultando tus dudas bajo una capa de infalibilidad institucional. Te sientas en tu jardín, con una pensión generosa y un reloj de oro, pero el silencio de la jubilación te devuelve el eco de todas las decisiones moralmente dudosas que tomaste para seguir ascendiendo. Piénsalo bien. La estructura del FBI no es solo una escalera de mando. Es un proceso de refinamiento donde lo que sobra es tu humanidad. Empiezas como un idealista en cuántico, corriendo por el camino de los pinos, creyendo que el bien y el mal son blancos y negros. Terminas en una oficina alfombrada en la capital, dándote cuenta de que todo es un tono de gris sucio. Has pasado de ser el cazador al pastor, y del pastor al carnicero que decide quién vive y quién muere en las estadísticas del año fiscal. La pregunta que debes hacerte no es si puedes llegar a la cima. La pregunta es, ¿qué quedará de ti cuando llegues allí? Porque en este edificio de jerarquías y secretos, el rango más alto no es el de director, es el de aquel que logró salir con la conciencia limpia. Y ese, mi amigo, es un rango que muy pocos en esta organización han logrado alcanzar. La placa brilla, sí, pero recuerda que el metal frío no calienta el corazón cuando la oscuridad del mundo que has visto finalmente decide devolverte la mirada. Así que, dime, ¿estás listo para tu próxima promoción? O mejor aún, ¿estás listo para el silencio que viene después? Porque al final del día, cuando las luces de la oficina se apagan y los archivos se cierran, solo quedas tú y los fantasmas de los casos que no pudiste resolver y de la persona que solías ser antes de que el sistema te devorara. Y ese es el sentimiento real de cada rango del FBI, una lenta y elegante desaparición hacia la nada. Piénsalo, si es que todavía te queda algo con qué pensar fuera de los protocolos.